testimonio del amor del Señor, demos testimonio del poder del Señor, demos testimonio de la fidelidad del Señor. Ese testimonio que demos a través de palabras, a través de actitudes, a través de nuestra vida, será el primer elemento para que nosotros crezcamos en el Señor, para que nuestra unión con Él sea cada vez más profunda. Después, el segundo elemento lo encontramos en lo que nos dice la palabra de Dios respecto a la primera comunidad cristiana, en el versículo 42 del capítulo 2. Aquí encontramos una serie de actitudes observadas por esos primeros cristianos para crecer en el Espíritu, que deben ser las que nos orienten a nosotros. Acudían asiduamente primero a la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles era la transmisión de lo que el Señor les había enseñado. Id enseñad a todas las gentes lo que yo os he enseñado. El contacto con la palabra del Señor, con la enseñanza del Señor, es otro medio maravilloso para crecer en la unión con Él. Somos todos unos grandes ignorantes de la enseñanza del Señor. Pero cuando uno recibe la luz del Espíritu, empieza a ver claro. Alguien decía con amenidad en una conversación que después de que había recibido la efusión del Espíritu, él empezaba a ver en la Biblia cosas que no había visto antes y se preguntaba, bueno, ¿cuándo escribieron esto? Yo no lo había visto nunca. El texto a veces más insignificante aparentemente para nosotros, empezamos a encontrar el mensaje del Señor. El contacto con la palabra de Dios, en donde está la enseñanza de Cristo, es medio maravilloso para crecer en nuestra unión con Él, para crecer en la vida en el Espíritu. Yo les recomiendo, o no necesito recomendarlo, porque si no reciben la plenitud del Espíritu, pierdo el consejo. Y si reciben esa plenitud, pues sobra el consejo. Es una cosa muy clara. El autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Si Él viene a nosotros, nos da amor a esa palabra que Él ha inspirado. Y empieza a proyectar luz sobre esa palabra. Si tenemos la oportunidad de hacer estudios profundos de exégesis, pues maravilloso. Si no tenemos esa oportunidad, no nos preocupemos. La palabra de Dios está al alcance de todos cuando nosotros la leemos con la luz del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a ella con amor, como palabra de Dios. Y todo es que nosotros no nos contentemos con decir palabra de Dios, sino que verdaderamente creamos que es palabra de Dios. Ahora, en esta enseñanza de los apóstoles, debemos nosotros también incluir todo lo que el Espíritu del Señor nos comunica a través del magisterio. No nos quedemos únicamente con la Sagrada Escritura, primero con ella. Pero el Señor nos ha enseñado mucho, el Espíritu nos ha comunicado mucha verdad a través de la tradición. Yo le recomiendo por lo menos la lectura del oficio de maitines o oficio de lectura todos los días. Ahí hay una serie de textos patrísticos maravillosos. Ojalá que toda religiosa, todo sacerdote y todo seglar, todos los días se enriqueciese con ese mensaje. El Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia en todo esto, y esa escogencia la han hecho las personas guiadas por el Espíritu del Señor. Uno se sorprende al ver tanta belleza como la que hay allí.
Les recomiendo el Magisterio Pontificio. Nosotros estamos en una época afortunada por los pontífices que el Señor ha dado a su Iglesia. No vayan ustedes a dejarse contagiar despreciando nunca al Santo Padre. Hoy tenemos un pontífice admirable, desafortunadamente tiene ya muchos años. ¿Qué don para la Iglesia ha sido Pablo VI? ¿Qué cosas las que nos dice a través de sus catequesis, sobre todo de los miércoles? Y de paso les recuerdo que para los que tengan escrúpulos, que porque no sé qué diga fulano de tal acerca de la renovación, que el 19 de mayo del año pasado dijo esto, 3 cositas acerca de la renovación carismática. Primera, que este mundo secularizado no puede tener otra solución que esta renovación que el Espíritu Santo está haciendo en su Iglesia. Pablo VI, 19 de mayo. Segundo, dijo que esta renovación hay que verla como un don del Señor a su Iglesia. Y que siendo así las cosas, ¿cómo no emplear todos los medios para que se difunda? Yo quedo muy tranquilo, a mí no me interesa mucho el que a veces hermanos míos inclusive se expresen de tal o cual manera. Yo respeto sus criterios, pero quedo tranquilo porque sé que ha dicho Pablo VI. Porque sé en primer lugar que lo que se está hablando de la renovación está en la Sagrada Escritura. Ustedes no han oído hablar nada distinto en estos días. Pero me tranquilizo más cuando oigo lo que Pablo VI ha dicho. Y como él ha dicho que es un beneficio para la Iglesia y para el mundo. Y que debemos entonces impulsarla por todos los medios. No se pierdan homilía del Santo Padre en cuanto puedan. Si no tienen suscripción, consíganla. Allí hay algo maravilloso cada semana. Y el Papa que venga será lo mismo. Porque el Papa no es sino una trompeta a través de la cual habla el Espíritu del Señor. Estilos serán distintos, pero es el mensaje del Señor el que llega a través del Santo Padre. Y dentro de esta enseñanza de los apóstoles, el Concilio Vaticano II, como les decía esta mañana. No olviden que el concilio es la obra del Espíritu Santo. Pío IX, cuando convocó el Concilio Vaticano I y sufrió bastante con él, dijo una cosa muy cierta, que al concilio entraban los obispos, el diablo y el Espíritu Santo. El diablo para enredarlo todo, los obispos para discutirlo todo y el Espíritu Santo para aclararlo todo. Esa es la maravilla. El concilio no es la obra de los obispos, claro que allá estuvimos todos estudiando y discutiendo y demás. Es la obra del Espíritu Santo y por eso vale tanto. Tercer medio, la comunión. Aquí comunión no es la Sagrada Eucaristía, vendrá después. Es la búsqueda de la comunidad. El dejar que el Espíritu Santo forme comunidad con nosotros. El trabajar y hacer todos los esfuerzos para vivir en comunidad. El sacerdote crecerá en el Espíritu en la medida en que vaya trabajando para que su presbiterio sea comunidad. La religiosa crecerá en el Espíritu en la medida en que trabaje para que su casa sea comunidad. Llamen la fraternidad o como quieran, que sea comunidad, que haya comunión. En los laicos crecerá esta vida del Espíritu en la medida en que los hogares sean comunidad, en que las agrupaciones sean comunidad, pero comunidad hecha por el Espíritu del Señor. Porque lo que no se ha hecho por el Espíritu del Señor podrá llevar el nombre de comunidad, pero no será comunidad. Eran asiduos, acudían asiduamente a la comunión. Aquellos primeros cristianos tenían un solo corazón y una sola alma.
Por eso crecieron en el Espíritu. Cuando empiezan las tensiones y las envidias y los celos, empieza a destruirse la acción del Espíritu en nosotros. Todo lo que oremos, todo lo que nos sacrifiquemos para crecer en comunión será poco. Contemos con la acción del Espíritu Santo. Hagamos lo que esté de parte nuestra para no impedir esta comunión, y al estar en comunión entonces creceremos en el Espíritu. Esta realidad del Señor en nuestras vidas será cada día más profunda. Cuarto medio, eran asiduos, acudían asiduamente a la fracción del pan, o sea aquí la Eucaristía. Cuando el Espíritu Santo llega ahora a las vidas de los católicos, les va dando aprecio por toda esa riqueza que hay en la Iglesia, fruto del misterio pascual de Cristo. Y una de las cosas que empieza uno a apreciar más es la Eucaristía, en todos sus aspectos. La Eucaristía tiene cada día un sabor nuevo, como inserción en la Pascua de Cristo. Aquí la ganancia está es en la profundidad en la inserción en la Pascua del Señor. No crean que lo importante está en mucha cosa externa que hay a veces en las Eucaristías y que es muy buena. Allí no está lo principal. Lo principal está en que las almas, las personas en la Eucaristía, guiadas por el Espíritu del Señor, se van insertando cada vez más en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y al insertarse en la Pascua, están ahondando en el Espíritu, están estrechando su unión con el Señor. Nada tenemos tan grande ni tan importante para crecer en el Espíritu como la Eucaristía. Esa es la fortuna para los sacerdotes, la fortuna para las religiosas y la fortuna para los seglares. Pero preguntémonos al final de cada Eucaristía si me inserté o no en la Pascua de Cristo, si ese día quedé más muerto con Él y resucité más con Él. No nos preguntemos por lo externo, tiene importancia, pero lo esencial está en la inserción en la Pascua del Señor. La renovación que el Espíritu Santo está dando a tantas vidas está produciendo en ellas el aprecio de nuevo por el sagrario. El sagrario estaba pasando de moda, ¿sí? Habían sembrado una serie de ideas diabólicas, porque no tienen otra explicación, como que esa de que el Señor no estaba presente sino durante la asamblea y durante la celebración litúrgica. Se habló contra la misa privada y se habló contra la presencia real del Señor en la Eucaristía después de la celebración. Y los sagrarios fueron quedando solos. Y las iglesias están cerradas en estas ciudades. Bueno, por los ladrones, claro está también. Pero si estuviesen llenas de gente, no habría necesidad de cerrarlas por los ladrones. Hay que cerrarlas por los ladrones porque quedan solas. Es muy claro. Ahora estamos viendo de nuevo, a mí me encanta ese espectáculo de muchachos, por ejemplo, que llegan frente a un sagrario y se sientan en el suelo y empiezan a orar con aquella espontaneidad. Se sienten muy acompañados. Ese espectáculo de esas personas allí sentadas en un tapiz frente a un sagrario es conmovedor. Eso le choca a algunos, a mí me dice tanto. Creamos, o mejor, no, aquí no se trata de invitar, si recibimos esta plenitud del Espíritu, crecerá en nosotros la fe en la presencia del Señor en el sagrario.
Y las iglesias están otra vez llenándose de gente que cree en el Señor y lo está encontrando allí. Quinto medio, estamos únicamente ciñéndonos a la palabra de Dios. Acudían asiduamente a las oraciones. La oración es otro medio importantísimo para crecer en el Espíritu, para que ese encuentro con el Señor sea cada vez más íntimo. Cuando nosotros los sacerdotes estudiamos con los seglares los problemas de la pastoral matrimonial, que son muy serios, porque los problemas sacerdotales son muy serios, y los problemas de las religiosas son muy serios, y los de los matrimonios son muy serios. Pero cuando estudiamos esos problemas, encontramos una cosa que es elemental. El primer paso que tenemos que dar para que empiecen a sanarse unas relaciones rotas, para que no se acabe de destruir una unión matrimonial, es entablar el diálogo de nuevo entre los esposos. Mientras no logremos eso, no perdamos tiempo. Podemos dedicarle 10 horas a aconsejar al Señor, otras 10 a aconsejar a la esposa, y 0. Únicamente si logramos que empiecen a dialogar, habrá un comienzo. Puede empezar a prender la llamita otra vez. Cuando en la vida matrimonial se rompe el diálogo, cuando para los esposos lo más aburrido ya es hablarse, cuando por la mañana el marido llega a leer periódico no más, y la pobre señora a ofuscarse mientras le sirve el café porque no le habla, es porque la cosa empezó a dañarse. Ese es el hecho. Cuando entra ese silencio, no el silencio amoroso, que es una maravilla después, sino cuando se acaba el tema entre los esposos, las cosas se complican. Cuando se nos acaba el tema con el Señor, las cosas sí que se complican. Y queremos que crezca esa unión con Él. Oración. Oración. Cuidado, por Dios, con fallar en esto. El diablo es muy astuto y sabe más por viejo que por diablo. Y él conoce muy bien cómo la eficacia para arruinar la obra del Espíritu en una persona es alejarla de la oración. Por ahí empiezan todas las crisis sacerdotales, religiosas y seglares. Las excusas para dejar la oración son así. Es que yo estoy tan ocupado, es que tengo que hacer esto. Y uno va dejándose engañar y empieza a recortarle tiempo a esa oración, a prescindir de ella con la excusa de que después la hará. En la medida en que disminuya el diálogo con el Señor, disminuirá la unión con Él. Al contrario, si nosotros profundizamos en la oración como esta primera cristiandad que acudían asiduamente a las oraciones, se irá estrechando la unión con el Señor. Crecerá en nosotros la vida en el Espíritu. Ya dijimos cómo la oración es el diálogo amoroso con el Señor. Un diálogo en el cual Él nos escuchará cuando necesite nuestro corazón hablarle, porque si alguien sabe escuchar es Cristo. Hay momentos en que nosotros necesitamos hablarle, no temamos hablarle. La cananea se hizo cansona aparentemente, pero consiguió un milagro, la sanación de su hija. Cuando nosotros sintamos por una situación especial únicamente necesidad de hablarle a Cristo, hablémosle, con la seguridad de que Él nos escuchará. Pero en el diálogo hay que oír también, y el Señor nos hablará muchas veces, y dichosos momentos aquellos en los cuales podamos escuchar al Señor. Y si nosotros vamos siendo fieles en esta oración, Él nos llevará a la contemplación infusa. Lástima no tener tiempo para hablar de la contemplación infusa. Algún día nos pudiésemos encontrar para
ver con la luz del Señor esas maravillas que hay en la contemplación infusa. Aquella oración en la cual el Señor se va derramando, por eso se llama infusa, es derramada. Cuando la luz del Señor se derrama, cuando el amor del Señor se derrama, cuando la paz del Señor se derrama, y nosotros no podemos hacer otra cosa que experimentar y saborear cuán bueno es el Señor. Aquella oración en la cual ya no estamos nosotros preocupados por guardar el ganado, que ya solo en amar es nuestro ejercicio. Es algo maravilloso lo que va sucediendo entonces. Y el Señor quiere llevar a través de esta renovación las personas a la contemplación infusa. Yo soy un convencido, ya desde hace mucho tiempo, de lo que el padre Garrigou Lagrange, ese hombre admirable, sostuvo tanto en su tiempo, en su obra, Las tres edades de la vida interior, como la contemplación infusa entra en el plan del Señor para toda vida cristiana. Eso de creer que la contemplación es para las carmelitas descalzas de la santa observancia, o para una y otra monja privilegiada y para un padre que tiene que retirarse por allá al desierto para poder contemplar, no. Esos son de los cuentos que nos echaron a tantos de nosotros. Cuentos. Hay una cosa sumamente clara: si el término de la vida cristiana es la visión beatífica, y si la contemplación infusa es una etapa intermedia, ¿cómo no va a ser entonces para todos? Lo que pasa es que hay exigencias del Señor para llegar allí. Yo les decía ayer de paso que es diferente la experiencia carismática a la experiencia mística, eso sí. Yo no conozco la situación de ustedes, aquí debe haber almas que tengan contemplación infusa, seguramente. Ellas disfrutan de esa maravilla que es la experiencia de Dios en la contemplación infusa. Es algo admirable que no se puede expresar, es lo inefable. La experiencia carismática del Señor es un comienzo para una vida de oración, de diálogo amoroso con el Señor, que debe desembocar en la experiencia de Dios de la contemplación infusa, cuya variedad y profundidad nadie la sabe. Nadie la sabe. Yo creo que esto es importante tenerlo también en cuenta. Solamente quien experimente la presencia del Señor en la contemplación infusa sabe de qué se trata, de resto no. Lo más cansón que hay es leer a místicos cuando se ponen a hablar de estas cosas, porque es que ellos no encuentran la manera de explicar. Son muy aburridores, por eso cuando están en ese campo. ¿Sí? Pero es maravilloso el programa que hay delante de nosotros. Yo les ruego que le den mucha importancia a esto, acudir asiduamente a las oraciones. Y no digo oración, o no dice el texto sagrado oración, a todo lo que sea oración. Amen mucho su oración litúrgica. La liturgia de las horas es algo maravilloso para nosotros. Amen mucho la oración litúrgica en cualquier forma. La Eucaristía primero, todo lo que sea después oración litúrgica. Amen mucho la oración compartida en grupos y amen mucho su oración personal irreemplazable. El otro día leí una definición de oración de una poetisa. Poetas tienen cosas muy buenas cuando son poetas y son muy escasos, pero esta decía: orar es ser un río, ser el cauce de un río, ser el cauce de un río. Eso es orar. Ser cauce para que el río del Espíritu corra a través de nosotros, esté siempre pasando sobre nosotros, inundándonos. Cauce del río. Eso debemos ser nosotros.
Otro elemento que aparece en la palabra de Dios para crecer en el espíritu en estos primeros cristianos es la manifestación ya concreta de la caridad fraterna. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Tenían un solo corazón y una sola alma. El peligro que puede haber en la renovación, porque en todo hay peligro, es el que la persona se olvide del hermano. Es un peligro únicamente teórico, porque si de veras el amor del Señor llega a una vida, con ese mismo amor necesitará amar a Dios y al hermano. Una de las objeciones que ponen contra la renovación es esa, que es alienante y ahistórica. Ayer citaba esos dos términos porque son los que publican la carta que publicó el bogotano de los sacerdotes, esos del Grupo Sal, contra la renovación. Esos fueron los términos que emplearon, según me contaron, yo no lo leí. Pero a mí me lo han dicho muchas veces, que esta es una actitud alienante, que nos aliena del hermano. Ustedes saben que también de la oración se dijo que era alienante, y para el marxista la oración es alienante. Qué poco conoce de oración el que habla de alienación, en el que ora. La oración, en primer lugar, nos pone en contacto con la única realidad plena que es Dios. Nos saca así, nos aliena de nosotros, de nuestras miserias, ojalá. Porque el mal para nosotros consiste en estar sumidos en nuestra realidad personal llena de miseria, y empobrecernos cada día más, quedándonos con nosotros únicamente. El hombre se empobrece en la medida en que se va quedando únicamente con él. La oración nos saca de esto y nos pone en comunicación con la realidad de Dios. Y después nos pone en contacto, pero un contacto verdaderamente real con el hermano. Esa fraternidad la va a vivir cada uno según su situación y según el plan de Dios. A mí no me vengan con la idea de que para yo verdaderamente amar a los pobres tengo que irme a vivir a un barrio pobre. Pues alguna religiosa puede tener esa vocación y hay que respetársela si es verdadera. Y otro sacerdote puede tenerla y respetarla si es verdadera. Yo creo que Pablo VI, sin salir del Vaticano, está amando al hermano. Y Juan XXIII, que fue el hombre del amor, el Papa bueno, pues vivió en el Vaticano, allí tenía que vivir, ¿qué hacía? Él no se fue a vivir por allá al Trastevere, ¿no? Eso no está en eso, en actitudes a veces o en poses externas. Si verdaderamente hay amor, entonces nosotros buscaremos al hermano cualquiera que sea. Uno siente angustia al oír a religiosas decir que están entregadas a los pobres y están llenas de odio a los ricos. Cuando hay odio no está el amor del Señor. Esa cosa es algo muy claro. Cristo amó a los pobres como nadie y comió con los ricos para convertirlos. Él entró a la casa de Zaqueo, que era un rico. Él no le dio una patada a Zaqueo. Entró a esa casa de Zaqueo, pero lo convirtió. Doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado en algo a alguien, le voy a devolver el cuádruplo. Y fue al banquete de Simón. Y acudió a la casa de Betania, que era acomodada. Allí Marta, María y Lázaro eran acomodados, eran ricos en ese tiempo. Y el Señor iba allí. Él acudía a todos.
Cuando uno tiene el amor del Señor, tiene que ir a todos para darles a Cristo, eso sí. Esa cuestión, por ejemplo, de que las religiosas dejan los colegios de ricas, eso no está bien tampoco. Está muy bien que los dejen si no les dan a Cristo. Descubriendo allí estos medios. El más importante, si se quiere, es el dejarnos conducir por el Espíritu. San Pablo dirá después a los Gálatas: si vivís en el Espíritu, caminad en el Espíritu. Uno encuentra cómo un San Pablo se dejaba guiar por el Espíritu a donde él lo quería llevar. Un día el Espíritu le dice: no vayas a Asia. Tenía un plan San Pablo muy bien hecho. Por la noche le dice a través de un macedonio que pase a Europa. San Pablo dirá después: atado por el Espíritu. A eso llegaba un Pablo, a dejarse atar por el Espíritu y conducir por el Espíritu a cualquier parte. Un diácono Felipe, es maravillosa la manera como se deja conducir por el Espíritu. Lo lleva aquí, lo pone al lado de un carro y después lo lleva a Samaria. Hace con él lo que quiere. El Espíritu del Señor quiere conducirnos, y oigan bien, en el momento en que nosotros prescindamos de la conducción del Espíritu, ahí se frenará todo. La vida en el Espíritu tiene que ser una vida que conduzca el Espíritu, que maneje el Espíritu, que guíe el Espíritu. Y aquí es donde está lo difícil. Porque para dejarse guiar por el Espíritu hay que renunciar a sus criterios, a sus gustos, a sus planes, y dejar que Él nos haga el plan, y que no nos ofusquemos si nos cambió el plan. San Pablo no se ofuscó cuando le cambió el plan apostólico. Dóciles a la conducción del Espíritu. Y esto exige el que nosotros le estemos preguntando qué quiere de nosotros en cada momento. Aquí hay una persona que me decía una vez que ella se había acostumbrado a contar con el Espíritu de tal manera que, por ejemplo, cuando iba a ir a una fiesta, iba a su ropero, le preguntaba al Espíritu qué vestido quería que ella usara esa noche. Eso puede a veces sonar a niñería, pero es maravillosa una conducta de esas. Y uno entonces empieza a aprender, a preguntarle al Espíritu qué quiere de uno en cada circunstancia. Esa es la docilidad al Espíritu, el caminar en Él, el dejarnos conducir por Él. Y cada día su acción y su presencia va siendo más clara en nosotros. Tengan la seguridad, eso sí, de que la voz del Espíritu se distingue por la paz que la acompaña. San Pablo le escribe a los Corintios y les dice que el Espíritu no es un espíritu de confusión, sino de paz. Cuando ustedes se sientan complicadas y ofuscadas por esto o por aquello, allí no está hablando el Espíritu del Señor. Dejen a ver que pase la conmoción esa, y cuando haya paz, entonces sí, será el Espíritu el que las va a guiar. Y por Dios, termino con esto: no se pongan a perder tiempo imaginándose el futuro, porque ahora dirán ustedes: entonces, ¿qué va a hacer conmigo? Le basta cada día su afán. Vivamos ahora la Eucaristía de aquí un ratico. Dejemos que Él cada día nos vaya guiando. Estamos con el mejor de los pilotos, con el mejor de los barqueros. Estamos con alguien en quien podemos confiar totalmente. Esa es la maravilla del Señor. Y dámosle que Él nos vaya mostrando cada día cómo podemos crecer en Él, para que la gracia que vamos a recibir hoy, o que hemos recibido, no se pierda, no sea candelada de habas, no sea un momento pasajero, sino el primer paso de un maravilloso camino, el camino en el Espíritu.